Enseguida de los acontecimientos que vimos la semana pasada de nuestro Señor Jesucristo con la mujer cananea, nuestro Señor vuelve enseguida con sus discípulos a la región de Galilea. Mateo nos dice que al volver nuestro Señor Jesucristo hizo muchos milagros. Nos dice que sanó a muchos paralíticos, cojos, ciegos, sordos y de todas las enfermedades. Pero Mateo no nos describe ningún milagro en particular, sino más bien es Marcos quien nos dice que al volver nuestro Señor Jesucristo ocurrió un milagro un tanto peculiar, del cual Él nos da cuenta allí en Marcos capítulo 7, versículo 31 en adelante. Acompáñenme por favor en sus Biblias a Marcos capítulo 7, versículo 31 en adelante. Dice Marcos 7, 31. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo gimió, y le dijo: Efata, es decir, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó que no dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Hasta ahí. Oh, hermanos, qué relato tan deslumbrante de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Esto ocurrió, nos dice Marcos, que de regreso de que nuestro Señor y sus discípulos anduvieron en Fenicia, allá por Tiro y Sidón, ¿se acuerdan? Y Marcos nos dice que se regresa por Sidón. El versículo 31 dice: volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea. Si nosotros ubicamos el acontecimiento en un mapa, tenemos, digamos, a Tiro, y Sidón está más al norte, en la costa del mar Mediterráneo. Galilea está acá y Decápolis está acá. Bueno, espero que me estén siguiendo ahí en mi mapa imaginario. Entonces, recuerden que está el mar de Galilea. Nuestro Señor sube hacia el noroeste a Sidón, a Tiro, y luego se va a la región de Sidón, bueno, la región de Fenicia, Tiro y Sidón. Marcos nos dice que luego vuelve por Sidón hasta Decápolis, que si tomamos como centro el mar de Galilea, está totalmente del otro lado. Si trazáramos una línea recta, Decápolis está 180 grados al contrario del mar de Galilea. Entonces nos está diciendo que nuestro Señor hizo una ruta en la que rodeó por el norte, hizo como un semicírculo, subió hasta más arriba de la región de Sidón, pasó por lo que se conocía como Iturea, bajó hasta la región de Decápolis y luego regresó a Galilea, haciendo esa como una especie de círculo. Bueno, todo esto, ¿en qué nos ayuda?
Bueno, primeramente nos dice que fue un viaje bastante largo. Y como vimos la ocasión anterior, nos da cuenta de que nuestro Señor ciertamente anduvo en territorios extranjeros, en tierra de aquellos que no eran parte, en este caso, de la nación de Israel. Y seguramente en todo ese trayecto que hizo el Señor a todo alrededor, debió de alguna forma también hablado de la palabra, y algunas otras cosas tal vez ocurrieron que en la soberanía de Dios no quedaron registrados en los registros de los evangelios. Llega nuestro Señor Jesucristo a Galilea a través de Decápolis, pues nos dice Marcos, y Mateo nos dice que en cuanto llega, sube al monte y entonces empieza a atender a la gente y empieza a sanar a muchos. Por el testimonio de Marcos podemos ver que uno de estas personas que fueron a ser sanados por el Señor era un hombre que nos dice la versión 60, un sordo y tartamudo. Este hombre, lo más seguro es que fuera algún israelita. Muy probablemente lo sería, pues nos dice que Mateo que estas cosas ya ocurren en la región de Galilea. Y este hombre seguramente entonces debió ser algún israelita. Y este hombre padece entonces de sordera, él no puede escuchar, y nos dice también la versión 60 que es tartamudo. La palabra que se tradujo como tartamudo es una palabra que significa que no hablaba bien. Para nosotros se tradujo como tartamudo, que no necesariamente implica el tipo exacto de deficiencia que tenía esta persona en el habla. Dice la Escritura que cuando el Señor oró por él y obró en él, dice que se les desató la ligadura de su lengua, cosa que entonces nos dice que probablemente el mal que él tenía era más que una tartamudez, porque el tartamudo tiene su lengua, digamos que hasta cierto punto normal, solamente interrumpe las palabras y las corta y está repitiendo así algunas cosas, pero su lengua en general, al menos de manera física, parece que está bien. Dice Marcos entonces que cuando fue sanado se desató la ligadura de su lengua, y al final nos dice que entonces ya hablaba bien, y dice y hablaba bien, lo que significa que trataba de alguna forma de hacerse comunicar, decía tal vez algunas palabras mal para tratar de comunicarse, pero al final no se le entendía probablemente, o tal vez solo los que vivían con él podían identificar a lo que se refería. Este hombre pues es traído a nuestro Señor Jesucristo, y después de que ha sanado a muchos, ya nos dijo Mateo, y lo ha hecho de manera pública, cuando le traen a este hombre, noten la primera cosa peculiar, que es que el Señor entonces decidió hacer algo diferente con él. Lo toma y lo trae aparte, y además de tomarlo y traerlo aparte, realiza un procedimiento único en todo el testimonio de la Escritura. ¿Quién era este hombre? No sabemos, pero
es un caso muy particular. Noten la situación. Nuestro Señor ya nos dijo, Mateo, que ha sanado a mucha gente. Y se entiende que lo hizo de manera pública, pues nos dice al final Mateo que todos al ver estas cosas glorificaron a Dios. Así que nuestro Señor seguramente ponía sus manos sobre ellos y sanaban, o simplemente decía la palabra y sanaban. Pero de repente le traen a este hombre. Entonces lo toma y se lo lleva aparte para que nadie vea. Noten entonces que aquí ya hay una conducta particular y es algo inusual. Y además de eso, lo que nuestro Señor hace para sanarlo es algo también muy inusual. Bueno, inusual en este caso del Señor, ya que nuestro Señor por lo regular utilizaba algunos otros medios de manera mucho más extendida. Muchos se han preguntado por qué fue que nuestro Señor Jesucristo trajo a este hombre aparte. Y aunque ha habido propuestas o respuestas muy diversas a esta pregunta, una de las que parecen ser más apropiadas de por qué nuestro Señor lo trajo aparte es que probablemente nuestro Señor quería evitar que la gente pudiera contemplar el procedimiento que nuestro Señor estaba a punto de realizar. Y que al mirarlo, muchos se sintieran entonces atraídos o tentados a querer hacer lo mismo. ¿Sí me explico? Ya les mencioné que fue algo de verdad inusual que lo haya llamado a él solo aparte. ¿Por qué lo hizo? Repito, muchos han dado muchas respuestas, pero pensamos que una de las más loables es esa que dice que probablemente el Señor no quería que la gente viera lo que él estaba a punto de hacer. ¿Por qué no quería que lo viera? Para que no fuera a ocurrir que al ver lo que él iba a hacer, entonces la gente dijera, mira, así es, vamos y le hacemos nosotros también. Recuerdan ustedes que también en aquel tiempo había muchos exorcistas ambulantes, muchas personas que también se dedicaban, según ellos, a sanar y hacían muchos métodos y rituales. Entonces probablemente el Señor lo lleva aparte para tratar de evitar que toda la multitud vea lo que Él va a hacer y la multitud piense que por hacer esas cosas entonces el hombre fue sanado. ¿Me explico? Y la multitud comenzará a pensar que la sanidad de este hombre vino a causa de que el Señor llevó a cabo tal procedimiento. ¿Me explico? Cosa que evidentemente no era así. El método que aquí nuestro Señor Jesucristo usa para sanar al hombre nos dice en el versículo 33 que le toma aparte y luego dice que mete los dedos del Señor en las orejas del hombre sordo y luego escupiendo tocó su lengua y levantando los ojos al cielo gimió y dijo, Efata, sea abierto. Les decía que esto, hermanos, no vuelve a ocurrir en ninguna otra parte de la Escritura ni del Evangelio. No vemos al Señor volver a hacer esto. Más bien hay testimonio de la Escritura que nos dice que el Señor da oídos a los sordos, pero no nos dice que a todos estaba haciéndoles ese procedimiento, sino más bien encontramos testimonio en la Escritura que el Señor sana de muchas otras formas, pero no así. Entonces, bueno, encontramos que se piensa que probablemente eran los dedos índice que el Señor toma, los introduce en los oídos del sordo. Y luego escupe, aunque no se está seguro, lo más seguro es que escupe el Señor en sus dedos
y con la saliva que puso en su dedo, toca la lengua del hombre. Y uno puede detenerse a pensar, ¿y eso significa algo? ¿Por qué es que el Señor, le mete los dedos índices tal vez en los oídos y luego escupe en su dedo y luego le pone la saliva en la lengua? ¿Será que la saliva del Señor era sanadora? ¿O será que alguna cosa así, con que el Señor solo tocara a las personas sanaran, como ese mito del rey Midas, que solo con tocar las cosas se convertían en oro? Bueno, es cierto, lo primero que tenemos que tener claro es que sí, no es la única vez que nuestro Señor Jesucristo está realizando este tipo de rituales. Solamente ocurren en la Escritura otras 2 veces más. Ocurre en Marcos 8:23 con un ciego, que nuestro Señor hace lodo, escupe en la tierra, hace lodo y lo pone en los ojos del hombre, y luego que le unta, le dice, ya puedes ver, y el hombre dice, bueno, veo como hombres, pero son como árboles que andan. Y entonces el Señor vuelve a obrar allí, y entonces el hombre ya ve ahora sí. Y el otro caso es un caso muy similar a este en Juan 9:6, cuando nuestro Señor trata con aquel ciego de nacimiento, donde Él hace lo mismo, hace lodo y luego le unta en los ojos, y entonces le dice que vaya y se lave al estanque, ¿se acuerdan? Estas 2 ocasiones son las únicas otras 2 en las que el Señor hace algo como una especie de ritual para sanar a las personas. Sin embargo, es necesario reconocer que nuestro Señor Jesucristo escogió soberanamente, conforme a sus propósitos, ejercer su poder a través de estos métodos, sin que estos métodos, aclaramos, sean los medios por sí mismos efectivos para producir el milagro. No fue por el procedimiento por lo que ocurrió el milagro, sino que simplemente el Señor soberanamente esta vez quiso hacerlo así. ¿Me explico? El poder sanador de nuestro Señor Jesucristo no se limita en este caso a los procedimientos o a los rituales. Él, por decirlo así, Él no necesitaba llevar a cabo esto para sanar, pero soberanamente escogió hacerlo. Pues en otra ocasión, Él limpió a un leproso con solo decir la palabra. Recuerden aquel leproso que va y le dice, Señor, si quieres puedes limpiarme. ¿Y qué dice el Señor? A ver, tráeme un estropajo y ahorita te voy a limpiar. No, Él no usa ningún procedimiento, sino simplemente dice, quiero, sé limpio. ¿Y qué pasó? Al instante fue limpio. También encontramos a nuestro Señor sanando a la hija de la mujer cananea que vimos la ocasión anterior a distancia. Ni siquiera tuvo que ir a la casa. Desde acá le dijo, se ha hecho conforme a lo que quieres, y la mujer fue a su casa y su hija ya estaba sana. Pero también otras veces el Señor escoge ir a la casa de las personas, como en la casa de Jairo cuando fue, ¿se acuerdan? Y el Señor decide en aquella ocasión, por ejemplo, también sacar fuera a todas las personas. Así que, hermanos, es un acto soberano al final, pues el Señor tiene poder para hacer lo que Él ha determinado, con solo decir la palabra. Recuerden a Lázaro, tan solo le llamó y le dijo, Lázaro, sal fuera, y salió. Así que, hermanos,
No debemos inquietarnos en este caso por los procedimientos que nuestro Señor emplea en cada caso, pues lo hace en su soberana voluntad y con un propósito determinado. Pero quiero una vez más reiterar que no debemos pensar que los procedimientos que emplea nuestro Señor Jesucristo en cualquiera de los casos eran indispensables para que se hiciera el milagro o eran eficaces en sí mismos, de manera que al repetirlos alguien entonces produzca los mismos resultados. Allí tenemos a los hijos de Esceva. Ven a Pablo haciendo algo, sanando, y que al sanar dice, habla acerca de Cristo, y luego estos hombres van y piensan que porque Pablo lo hizo así, ellos le atribuyen el poder al procedimiento, y entonces ellos van y lo replican y esperan obtener el mismo resultado. Pero como sabemos, esto no ocurrió así, porque no son los procedimientos los que hacen que las cosas se produzcan, sino es el poder de Dios obrando soberanamente. Por esta razón tenemos también allí a muchas personas haciendo distintos procedimientos que encontramos a lo largo de la Escritura esperando los mismos resultados. Tenemos ahí, por ejemplo, a congregaciones o hasta denominaciones dándole la vuelta a la colonia, así todos marchando en la colonia, porque así le hizo Josué para que cayeran los muros de Jericó. ¿No? Y eso es una realidad. Tenemos también a personas que incluso llevando esas cosas a extremos muy grandes, pues ahí andan pisando según ellos. Todo lo que pise la planta de tu pie será para ti o algo así. Y ahí van y andan pisando lo que sea y hasta se suben a pisar los cofres de los carros porque eso es lo que quieren. Dice que lo que pise será mío. Literalmente hay gente que sí lo hace. De verdad, y piensan que los procedimientos que el Señor soberanamente escogió en algún tiempo, en alguna circunstancia, con algún propósito específico, funcionarán en todos los casos. Y ahí tenemos entonces también que se busca ponerle las manos encima a alguien para que ocurra tal cosa. Y pues como no ocurre nada, pues ahí tienen que sangolotearlo o hacer alguna otra cosa para que pues ocurra. Se utilizan también las frases o las expresiones que otros usaron en la Biblia y que parece que en realidad funcionaron por la obra del Señor, pero se piensa que fueron los medios los que produjeron el milagro. ¿Sí me explico? Cosa entonces que debemos tener muy claro, no fue así, sino que Dios soberanamente escogió manifestarse en esa ocasión por medio de esos medios con propósitos definidos. Así que, ¿cómo debemos tomar entonces este método en particular que nuestro Señor Jesucristo empleó para la sanidad de este hombre? Bueno, sencillamente como un acto soberano a través del cual nuestro Señor quiso ejercer su poder sanador para con este hombre en particular. ¿Podía el Señor sanarlo con solo decir la palabra? Claro que sí podía. Podía, noten que lo llevaron, pues dice que le fue llevado. ¿Se fijaron? Dice el 32, le trajeron a un sordo. No dice que el sordo llegó por su propia voluntad o por su propio pie o que le llevaron el punto. Entonces, pero ¿podía nuestro Señor sanarle allá donde estaba? Que los que lo llevaron mejor hubieran ido y le hubieran dicho, Señor, allá al otro lado en la China hay un hombre
que está así, así, sánalo, Señor. ¿Podía el Señor sanarlo? Oh, claro que podía. ¿Por qué no lo hizo así? Porque Él decidió soberanamente, con un propósito en particular, obrar en él a través de estos medios. Es claro que la distinción que hace nuestro Señor en particular con este hombre tiene un propósito. Algunos comentaristas se inclinan a creer que nuestro Señor quiso dar este trato diferente a este hombre debido a su situación particular. ¿Y cuál era esta situación particular? Bueno, pues tal vez podría ser que la fe de este hombre era demasiado débil y nuestro Señor Jesucristo quiso compadecerse y aún condescender con su debilidad y obrar por los medios que más beneficiaran a la situación particular de este hombre. Noten que el hombre es llevado, no dice llegó el hombre solo y le pidió, no, dice que el hombre fue llevado. El hombre podía andar por su propio pie, no era un paralítico ni era un ciego. Lo que él tenía era que estaba sordo y tenía el problema con el habla. Pero no fue solo, sino que fue llevado. Lo que puede implicar la idea de que este hombre tal vez no tenía una fe, una confianza plena, total en el poder del Señor. Tal vez tenía un poco de escepticismo o alguna cosa que le hacía tal vez dudar. Tal vez los que lo llevaron tuvieron que convencerlo. Vente, vamos, ándale, mira. Y lo llevaron al final. Lo que implicaría de alguna forma una debilidad de fe. Y que al ver el Señor la situación, conocer el corazón de Él, conocer las circunstancias, pues el Señor conoce todas las cosas en su omnisciencia. Al ver la situación, el Señor decide para ayudarlo, para beneficiarlo, sanarlo de esta manera en particular, que condescendiendo ayudara a este hombre. Por ejemplo, algunos en el caso de Juan capítulo 9, de aquel ciego que nació siendo ciego y que nuestro Señor escupe en la tierra, hace lodo, se lo pega en los ojos. Algunos comentaristas mencionan que aparentemente entre los judíos había la creencia de que la saliva tenía algún efecto medicinal y que probablemente el Señor habría querido condescender de alguna forma con estas personas, pero hermanos, la verdad es que estos solo son meras especulaciones y nosotros no podemos determinar por qué razones el Señor quiso obrar de esta manera. Solo podemos pensar que había una razón particular que beneficiaba a ese hombre en particular y a los que lo acompañaban de manera especial. ¿Cómo y por qué? No sabemos, pero seguramente tenía un propósito. Pero esto entonces nos muestra la compasión y la condescendencia que nuestro Señor tiene con este hombre para sanarle aún. Miren esto, porque él podía decirle, no, yo no sano así, yo nomás digo la palabra y si te gusta y si quieres ser sano, ahí está, si no, pues que te vaya bien. El Señor de algún modo hubiera podido hacer eso, pero no lo hizo. El Señor, al ver las circunstancias, Él quiso obrar de esa forma. Probablemente esto estaba ayudando al hombre. Esto entonces habla de la compasión del Señor,
que no solo le sana, sino que condesciende con su situación. ¿Me explico? Miren pues entonces la compasión y condescendencia de nuestro Señor. Este hombre podía caminar y aún así tuvo que ser llevado ante el Señor. Tal vez era un escéptico, tal vez rebelde, tal vez predispuesto, pero desde aquí podemos ver que nuestro Señor Jesucristo mostró amor y compasión y misericordia para con el rebelde y el incrédulo. Y esto, hermanos, es una enseñanza y una aplicación real e importante para nuestra vida. Nuestro Señor tiene compasión y misericordia aún con los incrédulos y rebeldes. Pues no fue así como nos encontró el Señor. ¿No éramos nosotros escépticos, incrédulos y rebeldes cuando Él quiso condescender y tener misericordia de nosotros? ¿No nos halló nuestro Señor en medio de una lucha abierta contra Él, contra su iglesia y contra sus mandamientos? Él quiso pues tener compasión, pues nosotros altercábamos con Él y vivíamos hasta resentidos con Dios. ¿Y qué dijo el Señor? No, primero quítate tu resentimiento contra mí y entonces ahora sí voy y te salvo. ¿Hizo eso el Señor en nuestra vida? No, miren la compasión y la condescendencia del Señor, que en nuestro estado de rebeldía, en nuestro estado en el que nos encontrábamos aún teniendo rencor contra el Señor, Él quiso tener misericordia. Aún así nos amó. Aún así mostró su misericordia. Aún así nos trató con una gracia y con una insuperable paciencia. Y aquí vemos también la paciencia del Señor, que condesciende, hermanos, con nuestro estado. Él tiene paciencia y sabe que nosotros no le amamos y sabe que nosotros le aborrecíamos y sabe que nosotros estábamos en contra de Él y sabe que nosotros ni siquiera queríamos nada de Él, ni creíamos en Él, ni queríamos nosotros convencernos a nosotros mismos tal vez de la idea de que no había Dios. Pero Dios otra vez no se puso en una posición de decir, bueno, hasta que entiendas todo esto, entonces te voy a revelar mi evangelio y te voy a salvar. No, el Señor aún así nos salvó. Él quiso tener misericordia de nosotros en esa insuperable paciencia. Nosotros, hermanos, pues debemos de exaltar la paciencia y la misericordia de nuestro Señor. Predicar que es un Dios compasivo y misericordioso. Es el diablo quien predica que Dios no es bueno ni compasivo. Es el difamador el que hace todo lo posible para predicar estas cosas de manera que pueda despertar rencor en las mentes y en los corazones de los hombres. ¿Por qué el hombre llega a tener rencor contra Dios? ¿Por qué el hombre llega a querer deshacerse también de la idea de Dios? Porque el enemigo de nuestras almas le ha predicado y le ha dicho que nuestro Señor Jesucristo es rígido. Mira todo lo que te exige. Mira todo lo que hace. Y luego dicen que en su providencia Él hace lo que quiere. No, pues qué injusto es eso. ¿Se dan cuenta? El enemigo entonces es el que busca despertar rencor en las mentes de los hombres para con Dios. Busca despertar animadversión en los corazones de los hombres hacia el Señor. Es el calumniador y el padre de mentira,
el que hace todo lo posible para que el hombre vea a Dios como un tirano y como un dictador. Y la razón por la que el incrédulo ve a Dios de esa manera no es porque Dios sea así, sino porque el enemigo de nuestras almas se ha dedicado a tratar de infundir esa idea en el mundo perdido. Miren qué obra tan diabólica es esa, y diabólica en todo el sentido de la palabra. Es una obra del diablo, del difamador, hacer creer a la gente que Cristo es un dictador rígido, que está allá en su trono, allá desentendido de toda su creación, que no le interesa lo que esté viviendo o pasando las personas. Y para lograr el enemigo de nuestras almas convencer al hombre de un Dios así, él usa el pecado y se alía con nuestras corrupciones para que nosotros también podamos o seamos tentados a ver al Señor de esta manera. Sí, el pecado ejerce una influencia corruptora en el corazón que hace aún al cristiano dudar de la bondad y la benignidad de Dios. El enemigo quiere que el hombre, que todo el mundo vea a Dios como su enemigo, así como él lo ve. Quiere que lo vean malo, aburrido, quiere que lo vean tiránico, quiere que lo vean como un ser injusto. ¿Cómo convence a la gente de esto? Con sus dardos, ciertamente, pero principalmente con el pecado. El pecado ejerce una influencia corruptora en el corazón de tal forma que nos influencia, que nos tienta aún a los cristianos a dudar de la bondad y la benignidad de Dios. Cuando nosotros estamos en dificultades y estamos en aflicciones o en cosas muy complicadas, el enemigo a través del pecado tienta nuestros corazones a dudar de que Dios tiene un propósito benigno y bondadoso en eso que está haciendo. Es el enemigo de nuestras almas usando nuestro mismo pecado, produciendo esas cosas. En otras palabras, si nuestro estado espiritual, hermanos, en esas circunstancias fuera el óptimo y estuviéramos bien con el Señor y no hubiera en nuestros corazones esa mancha del pecado evidente, voluntario, entonces nuestros corazones se aferrarían a la promesa del Señor. Es que el Señor está obrando esto y va a ser para nuestro bien. Y la palabra del Señor produciría contentamiento y descanso a nuestros corazones. Pero cuando hay pecado en nuestra vida, entonces es cuando el pecado ejerce una influencia corruptora, se alía también con las corrupciones de nuestra naturaleza y empieza a susurrarnos y decirnos: mira nomás, no, esto no va para bien, esto, ¿cómo va a salir algo bueno de todo esto? ¿Me explico? Pero debemos identificar que cuando estas cosas también están tentándonos a ver a Dios como no benigno, como no bondadoso, como que no está haciéndonos bien, es porque hay pecado en nuestra vida. Es porque hay pecado y que tal vez no es arrepentido, o que es muy reciente, o que es muy repetido.
Y la razón por la que empezamos a ver a Dios como el diablo lo ve es por el pecado y la influencia del diablo. Porque el diablo lo ve así. Él lo ve injusto, lo ve malvado, lo ve tirano. Y cuando estamos en medio de las aflicciones y dificultades, somos tentados ciertamente a dudar de la bondad y benignidad de Dios, pero sobre todo cuando hay pecado en nuestra vida, hermanos, es cuando entonces comenzamos a anegar en medio de las aguas de la influencia del pecado en nosotros, y entonces comenzamos a pensar que tal vez sí sea cierto que Dios no tiene nada bueno que sacar de esto, o que no esté haciendo algo bueno o haciéndonos bien para nosotros. El texto de Romanos 8:28, que todos ustedes se saben de memoria, no hacen ni cosquillas. Que todas las cosas ayudan a bien. ¿Cómo esto me va a ayudar a bien? Y cuando empezamos a renegar, cuando empezamos entonces nosotros a ceder a esa situación, hermanos, primero debemos identificar que hay pecado en nuestra vida. Estamos pecando no solo al conceder esa vista, ese vistazo de Dios que el diablo nos propuso, sino que es esa influencia corruptora la que nos lleva a tales cosas. Recuerden lo que hace el enemigo de nuestras almas con Eva. ¿Qué es lo que hace? La lleva a dudar de la soberanía y el control de Dios. Con que Dios os ha dicho que no coman de todo árbol. La influencia entonces corruptora del pecado es la que alborota nuestro débil corazón y nuestros torpes pensamientos para incitarnos a altercar con Dios, para incitarnos a que tengamos un concepto diabólico de Dios. ¿Cómo es un concepto diabólico de Dios como el diablo lo ve? No bueno, no justo, no verdadero, no benigno. Allí hay rebeldía. Cuando comenzamos a ver a Dios así, allí hay rebeldía en el corazón, producto del pecado. El corazón está alborotado a causa también del pecado. Pero miren la compasión de ese amoroso Redentor que aún gime al Padre y suplica por los rebeldes, suplica por los incrédulos, suplica aún por los escépticos, suplica por ti que aún sigues en pie de lucha contra Él. Miren el versículo 34 que dice: y levantando los ojos al cielo gimió y le dijo: Efata, es decir, sea abierto. Ahí está entonces la compasión del Salvador. Esa compasión que se manifiesta en favor aún de los que son sus enemigos, de los que no quieren ir a Él, de los que no son inclinados a Él. ¿Cuál de los hombres suplica por sus enemigos? ¿Cuál de los seres humanos suplica por sus enemigos? ¿Qué ser humano suplica a Dios de esta manera en favor de los que son hostiles con Él? Cuando la gente es hostil con nosotros, ¿qué hacemos? Le devolvemos el mal.
Pero aquí está la compasión divina, la compasión de nuestro Señor Jesucristo, que no es otra cosa que divina, que solo Dios puede desplegar y puede manifestar. El hombre intentará mostrar diferentes formas de compasión, pero solamente Dios puede mostrar una compasión perfecta y divina. Y fue esa compasión de nuestro Señor la que mandó que los oídos de este hombre se abrieran y que su lengua fuera desatada, pues levantando los ojos al cielo, gimió. Miren, hermanos, cómo dice, gimió en súplica al Padre por el que era rebelde contra él. Y dijo, sea abierto. Esa palabra aramea, efata, que significa, ya nos dijo Marcos, sea abierto. Y aquí está entonces el poder de la palabra autoritativa de nuestro Señor Jesucristo, que manda y sucede. Si queremos ver en realidad en dónde estuvo el milagro, fue aquí, no en los dedos y que puso aquí o allá. Aquí es donde se ejerció el poder. Sea abierto. Aquí es donde la palabra poderosa del Señor obró. Y veamos entonces que aquí ocurre un milagro. Y debemos tener en cuenta, hermanos, que los milagros que los evangelistas nos narraron de nuestro Señor Jesucristo no solo llevan el propósito de manifestar su poder, su deidad y de legitimar su designación mesiánica, sino que también cada uno de los milagros constituye una metáfora de la obra salvadora. Los milagros nos fueron dejados ciertamente para manifestar el poder del Salvador, para legitimar su designación mesiánica, pero hermanos, en cada milagro nosotros vamos a poder encontrar una metáfora de la salvación. En cada uno de ellos hay una metáfora de la salvación. Y en este caso, este hombre se encuentra sordo y no puede hablar. Noten que el final, el verso 37, al final, Marcos nos dice, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. De donde entonces pensamos que probablemente este mal que tenía de la lengua, pues era mucho más que un tartamudeo. Bueno, porque oímos a los tartamudos y se les entiende pues más o menos bien. Y aquí está entonces también una metáfora pues de la salvación. Este hombre está sordo, no puede escuchar y el Señor le abre los oídos. ¿Cómo esto entonces se ejemplifica la salvación? Bueno, de esta manera. Uno de los efectos dañinos del pecado es que cierra el oído de sus poseedores. Esto es, que como decía un autor, detiene las avenidas del alma por donde puede entrar la palabra de verdad y amor. El sordo no puede oír las palabras de verdad y de amor. El sordo es incapaz de escuchar las palabras del Evangelio para que puedan entrar en su mente y en su corazón. El impío es sordo a los llamados de la justicia. Los suaves y encantadores tonos de la palabra y del Evangelio pasan desapercibidos sobre el corazón distraído y desinteresado del sordo.
es tan insensible como una piedra cuando la voz, los tonos de la palabra del Señor pasan sobre él. No puede oír, está sordo a la voz de Dios, está sordo a los llamados de la justicia. Le llaman que se arrepienta y no puede oír. El sordo espiritual entonces está excluido de la influencia elevadora, ennoblecedora, satisfactoria y santificadora de la verdad. El sordo no puede ser santificado por la verdad, no puede ser salvado por la verdad, porque todas estas cosas vienen por la palabra del Señor, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Las palabras de vida que transportan gracia a los oyentes no pueden transmitir ninguno de sus tesoros a su corazón. El camino de la luz a su corazón no está abierto, está cerrado. La voz divina que guía y bendice donde quiera que se escuche no tiene poder en esta persona. Así que el sordo está perdido. Y este hombre pues aquí está representando al sordo espiritual que, como vemos, no oye los llamados del Evangelio. Las más abundantes gracias, tengan en cuenta, del ministerio de nuestro Señor al mundo fueron derramadas por medio de sus labios. La providencia escogió que la predicación del Evangelio fuera hecha a través de palabras, que llegara a los corazones de las personas a través de sus oídos. Nuestro Señor Jesucristo hizo muchos milagros y dio testimonio de muchas formas, pero la manifestación más abundante de su ministerio fue a través de las palabras, a través del hablar. Y cuando el hombre no puede escuchar esas palabras, cuando está sordo, entonces está impedido de recibir todo bien y todo tesoro. Así pues, por eso decimos que está perdido. Así pues, es necesario por eso que venga Cristo, que ponga sus dedos en esos oídos espirituales y les haga oír. Es necesario que Cristo venga y diga, sea abierto, y se abran los oídos de los que no pueden oír, para que escuchen esas palabras de vida. Así que, cuán precisamente está tipificado el estado de pecaminosidad en la sordera, hermanos. Si no se puede oír el Evangelio, entonces no se puede venir a la salvación. Ahora, en lo natural también, por lo general, si no se puede oír, tampoco se puede hablar, pues es a través del oír que se aprende a hablar. Así que este hombre estaba sordo y también tenía dificultad para hablar. Nuestro Señor tiene que abrir los oídos para que entonces el Evangelio entre. Y cuando el Evangelio ha entrado, entonces la boca se abre y se suelta. La boca comienza a partir de ese entonces a alabar y a exaltar al Señor.
Pero primero tienen que ser abiertos los oídos para que entonces la boca también se suelte. Y la boca se suelte para alabar y exaltar al Señor. Y también, después de eso, para poder convertirse en otra fuente de donde las palabras del Señor salgan hacia otros. Así pues, nuestro Señor Jesucristo ha de abrir los ojos a los ciegos, los oídos a los sordos, y al hacerlo desatará la lengua de los mudos para que cante y exalte al Señor. Dijo cierto autor: su santa obra se opone a la maldad del pecado, su enseñanza celestial renueva, exalta, ennoblece. El ignorante se vuelve sabio en su escuela. Su verdad levanta al mendigo del estercolero. La justicia pone al alma en armonía con todo lo que es bueno, bello, sabio y santo. Hace que el hombre sea uno con todo el reino de Dios y con toda verdad y toda vida. Así pues, enseguida, una vez que ha sido abiertos los oídos, la vida, el alma redimida se convierte en una fuente de bendición para los demás. Se convierte en una fuente de agua viva. Los labios abiertos proclaman la sabiduría celestial, la palabra de verdad y de paz. Y por eso, aunque nuestro Señor Jesucristo les encargó que no dijeran nada, miren el verso 36, les mandó que no dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, más y más lo divulgaban. Porque cuando los oídos han sido abiertos, el evangelio ha entrado la vida. Cuando la vida ha entrado, entonces la lengua se suelta, se abre para exaltar al Señor y para hacer saber a todos las maravillas de lo que Él ha hecho. La lengua desatada proclama los salmos de alabanza, los himnos de acción de gracias por esa obra salvadora en el corazón. La vida ahora se convierte en un poder activo para el bien. El cristiano, ahora libre del poder del pecado, cuando ha vuelto, es capaz de fortalecer a los demás, a los que le rodean. Así pues, el efecto del poder de Cristo, de la compasión de Cristo, por los perdidos, por los rebeldes, abre los oídos de los sordos y luego suelta sus lenguas, y ellos se convierten, ellos mismos también, en fuentes de esa palabra. Cuán maravillosa es la obra que el Señor hace, hermanos, en la salvación del hombre, y que es tipificada aquí en este milagro que encontramos con este hombre. El Señor nos conceda, hermanos, ver cada vez más gloriosas las gracias de nuestro Señor obrando en la salvación de los perdidos, la manera en que obró en nosotros y la manera en que puede obrar en todo aquel que cree. Oremos, hermanos, al Señor.